¿Se puede construir un unicornio desde el fin del mundo? Acabo de terminar mi magíster en innovación y después de 15 años programando y emprendiendo, descubrí que nos mintieron sobre cómo se hace una startup. Y aquí te quiero contar mis hallazgos. Quizás estás pensando en emprender o iniciar un emprendimiento o innovación en el mundo digital y te estás preguntando ¿por dónde empiezo? ¿Es buena idea tal vez capacitarme estudiando un magíster, estudiando un diplomado o haciendo cursos, o me lanzo a la vida simplemente y hago mi proyecto digital soñado? Te voy a contar un poco de mi historia para ponerte en contexto de por qué te vengo a contar todo esto. Hace más o menos 2 años me inscribí a hacer un máster de innovación porque quería mejorar mis habilidades para poder innovar. Pero esta intención de innovar y de emprender en el mundo de la tecnología venía de hace muchísimos años antes. Yo estudié informática hace, si cuento desde que empecé a estudiarlo ya hace unos 20 años, pero me titulé hace unos 14. Y cuando salí de la universidad no tenía ganas de entrar en el mundo corporativo como todo el mundo, como todos mis compañeros que soñaban con trabajar en grandes empresas. Mi idea era estar aquí, en lugares como estos, en lugares que yo soñaba con habitar, del sur de Chile, y poder estar trabajando en cosas del mundo digital que a mí me apasionaban y que por otro lado le daban un propósito a mi vida. En mi caso particular tenía que ver con accesibilidad universal. Yo quería crear aplicaciones o productos digitales que me permitieran ayudar en la calidad de vida de personas que tenían algún tipo de discapacidad, pero a la vez que ese producto digital me pudiera traer réditos para yo poder vivir en un lugar como este. Me encantaría poder localizarme aquí por siempre. Entonces, ¿de qué se trató esto? Partí en este mundo siendo muy newbie, con mi título, mi cartoncito de ingeniera civil en informática, y salí al mundo a hacer mis proyectos. Hice mi primera empresa con una amiga que no funcionó, más por temas humanos que por temas de metodologías u otros. Así que después seguí sola, me fui encontrando con personas en el camino y fui aprendiendo algunas cosas. Y me fui dando cuenta de que en verdad, si bien la universidad me había preparado con muchísimas herramientas técnicas que son muy importantes para desarrollar un producto digital, para desarrollar software, para desarrollar tecnología, no me había dado las herramientas para yo poder entender a un usuario exactamente y diseñar un producto que realmente fuera usable y que a la vez lo quisiera comprar. Era una serie de cosas. Y por otro lado me fui dando cuenta de que había muchas habilidades más que un emprendedor o emprendedora en general, pero del mundo digital en este caso tenía que manejar. O sea, yo ya tenía al menos la tecnología, pero por otro lado estaba aprender a manejar redes sociales. Obviamente eso a alguien de informática no necesariamente se lo van a enseñar. No sé si ahora lo harán. Luego, aprender a trabajar en equipo. Si bien ya tenía alguna idea, el liderar un equipo de personas que están emprendiendo a veces es distinto que tener un equipo donde están todos insertos en el mundo corporativo, que saben que van a cobrar su sueldo fijo y estable a fin de mes. Por otro lado venía cómo financias todo esto asociado a lo mismo. ¿Cómo financio esta idea? Si tengo esta idea de emprender en el mundo de la accesibilidad universal y cómo generar tecnología, ¿cómo la financio? Eran una serie de cosas. ¿Cómo generar el producto que yo pudiera revisar si ese producto digital era interesante para este grupo de usuarios, si lo iban a usar, si yo después iba a poder venderlo, cómo lo vendo, quién va a pagar por esto? Todas estas incógnitas para mí fueron apareciendo en el camino. Al principio mi idea era, quiero emprender. De hecho, para serles sincera, mi primer proyecto no tuvo que ver con accesibilidad universal, tuvo que ver con alimentación saludable. Y eso fue otro mundo. Primero, de que tuve que meterme en el contexto, que esa es una clave de los que emprendemos en el mundo digital. Tenemos que entender muy bien el contexto, tenemos que entender muy bien el usuario, a nuestro cliente al final, o que puede ser distinto de nuestro usuario también, puede ocurrir. Entonces fui pasando por una serie de pequeños cursos, muchos de ellos gratis, que llegaban acá al sur de Chile, a Valdivia, donde yo vivía, y fui conociendo a personas muy geniales que hablaban del falla rápido, falla barato. Y yo decía, eso es lo que necesito. De hecho, lo más barato, ojalá gratis, porque no tengo recursos. Estoy recién saliendo de la universidad y no he trabajado. Estaba trabajando algunas peguitas freelance por ahí. Entonces me encantó.
Pasó un poco el tiempo, seguí mi carrera como informática y unos 4 años después que me había titulado me fui a hacer un diplomado en emprendimiento e innovación a una universidad importante en Chile. Aprendí esas cositas que les decía antes, entender un poco más cómo el usuario era relevante y cómo también el usuario no necesariamente era el cliente, cómo este método que le llaman el design thinking es súper interesante y súper importante antes de hacer cualquier línea de código para definir un producto. Así que eso me dio hartas luces. Era un diplomado de unos 5 meses, conocí a harta gente, aprendí también otras cosas que quizás no venían junto con el diplomado y que es la importancia de hacer una buena red de contactos. Eso es súper clave. Me di cuenta de que no basta con que seas muy inteligente, que a lo mejor también te lo han dicho, oye Carolina, me decían, eres una persona súper inteligente, pero eso no me ayudaba mucho a lograr éxito en mi proyecto, porque yo seguía como dándome muchas vueltas de cómo lo hago, cómo empiezo y no empezaba nunca. A veces el ser, comillas, muy inteligente no te ayuda tanto. Y el tema de la red de contactos era súper importante, y si uno no se creó esa red de contactos antes, tanto de personas que quizás puedan ser tus mentores que te ayuden en este camino, o también personas que puedan ser tus clientes o personas que puedan ser tus socios, esa red te la tienes que ir armando. Bueno, fue pasando el tiempo, salí de este diplomado, dejé el emprendimiento, la verdad es que quedé un poco cabreada, como dicen, cansada de esto, también porque fue difícil emprender, no me fue bien. Sí, sacamos una aplicación que funcionaba, pero la gente no la usó. Las herramientas que yo había aprendido en el diplomado las aprendí un poco tarde y yo ya había avanzado mucho con un proyecto que cuando estaba haciendo el diplomado me di cuenta que, debía haber tomado esto antes. Pero claro, igual era una buena enseñanza, pero ya estaba cansadísima también de tener que lograr esto que les decía antes, lograr que un equipo avance. Pasó el tiempo, me fui al mundo corporativo, que era lo que no quería. Yo diría que fue mucho mejor de lo que pensé, me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo de gente tremenda, increíble, profesionales que saben muchísimo, tanto en lo profesional como en lo personal. Y fue pasando el tiempo, estuve en una consultora, después en una empresa de retail, y dentro de esa empresa de retail, cuando estaba en esa empresa, me metí en el área de innovación. Y ahí volvió a aparecer el bichito, oye, emprendimiento, innovación. Y bueno, empecé a hablar sobre innovación más con mis pares allí que eran de tecnología. Me empecé a dar cuenta de que muchos no entendían de qué se trataba la innovación y era un área de innovación. Eso te lo voy a dejar para un siguiente video si quieres saber más mi experiencia. La cosa es que, bueno, yo dije, si yo quiero hablar de innovación y la gente no me escucha aquí y además quiero emprender más adelante, me voy a ir a estudiar un magíster de innovación. Y vi que la empresa tenía convenio con una gran universidad. Me fui a estudiar innovación al tiro, a hacer un magíster. Estaba como a los primeros 5 meses del magíster y me echaron de la pega, hicieron layoff. Así que bueno, seguí con mi máster. Menos mal que lo había pagado porque no era nada barato. Y bueno, fui pasando todas las etapas del máster maravillada, absolutamente maravillada. Entonces todo lo absorbía y preguntaba miles de cosas, llena de curiosidad. Y me encantaron las clases. Pero fue pasando el tiempo y me empecé a dar cuenta de que igual volvían a saltar estas cosas de la red de contacto, lo importante que es emprender. ¿Será lo mismo para una persona que viene como yo del sur de Chile y que no tiene una red de contactos, que es de la clase media chilena, hacer una startup que para una persona que viene de otro mundo, que quizás tiene una red mucho más amplia? Eso me empecé a preguntar y con algunos compañeros también conversamos de esto mismo. Pasó el tiempo del magíster, como te digo, ya hace unos 3-4 meses saqué mi grado, ya soy magíster en innovación y vengo a hacer un poco la reflexión. ¿Me sirvió o no me sirvió? Antes de terminar el máster, volví a retomar un proyecto de accesibilidad y lo trabajamos con un equipo que no tenía que ver con el máster y nos metimos en una aceleradora de una universidad también. Fue increíble el proceso, muy interesante, pero nos dimos cuenta que había muchas cosas complicadas y de nuevo volvíamos a caer en el tema de la red de contactos. Aprendí millones de cosas como las que te he contado de cómo hacer prototipos con inteligencia artificial, que lo puedes ver en el video que te voy a dejar acá si no lo has visto aún. Pero todavía estaba ese bichito, esa pregunta, oye, ¿hice el máster? ¿Valió la pena?
O quizás tenía que estudiar esto en un curso nomás. Esa es la pregunta que me rondaba en la cabeza y que no sé si te voy a poder dar la respuesta final. Sí te voy a decir que creo que es importante capacitarse en esto si vienes de un entorno como el que me pasó a mí. Yo no tenía idea de hacer emprendimientos digitales. Sabía hacer tecnología, desarrollar software, pero no hacer emprendimientos. No tenía una red asociada a esto. Pero si tú la tienes, yo te recomendaría que no te gastes esos recursos en hacer un magíster en innovación. Sí te recomendaría que si no tienes esta red de personas cercanas que te puedan apoyar con conocimiento, con inversión, con lo que sea, que a lo mejor vayas a buscar apoyo profesional de personas que saben de hacer innovación y tecnología, y a lo mejor pagar una asesoría, pagar una capacitación o un curso pequeño, pero no es necesario realmente, de mi punto de vista, un magíster. Es decir, el magíster no te va a asegurar que vas a poder hacer la startup exitosa. Y aquí viene una de las razones de por qué. Uno cree que hacer el magíster, como quizás pasa con otras disciplinas, es simplemente eso, que voy a hacer el máster y voy a salir con las calificaciones y con los conocimientos y las metodologías, me lanzo y me va bien. Y la innovación y el emprendimiento no es eso. La innovación y el emprendimiento es prueba y error. Y de hecho un profesor, que de hecho con él hemos estado hablando en el podcast, te voy a dejar el video para que lo revises, el profesor Horacio Viana, en la primera clase que nos hizo en el máster, del primer curso del máster, dijo: ninguno de ustedes son innovadores, por eso están acá. ¿Por qué? Porque el innovador, él planteaba, es la persona, es como un artista, es alguien que va probando, experimentando y así se va formando. Y el emprendedor a su vez también. El innovar, el emprender, tiene que ver con un mindset, con una forma de ver el mundo, con una forma de entender el mundo, de desapegarse de lo que tú entiendes que es cómo funcionan las cosas. Y eso es una de las cosas que, claro que sirve hacer un máster si tú todavía estás muy apegado a ciertas maneras de creer que las cosas funcionan. Si tú crees que puedes hacer un producto que sea para todo el mundo, eso es algo que te puede ayudar. O también entender de que, oye, no hay una sola metodología y que tienes que iterar muchas veces para poder entender cómo le das el palo al gato. De que también el riesgo al emprender y al innovar, sobre todo cuando haces una startup, que es un emprendimiento distinto al hacer algo más tradicional, como poner una pastelería, por ejemplo, que igual tiene riesgo, pero menor. El riesgo es alto y eso siempre va a estar. Cuando tú aprendes metodologías como las que están en un máster o en un curso, claro que bajas el riesgo, pero el riesgo sigue. Y eso no te lo va a eliminar nadie. Y hay hartas variables que te ayudan a bajar ese riesgo, que tiene que ver con las metodologías que usas, con cuán simple puede ser el prototipo con el que partes, probando si tu idea funciona o no, con obviamente hacer un proceso de entrevista y de entendimiento, de encuesta, etcétera, lo que sea necesario para entender el problema y a tu usuario. Pero también hay otras variables que son súper claves y que uno a veces no las considera. Y una son el equipo con el que trabajas, que antes lo mencioné, y otra es el timing. Es muy importante el timing. A veces uno tiene una idea. Por ejemplo, mi idea de la alimentación sana, que lo que yo quería era hacer una especie de tabla nutricional con un grupo de nutricionistas que trabajamos, una aplicación donde tú pudieras decir, voy a escanear este alimento y me va a decir qué tan natural, qué tan nutritivamente bueno es o qué tan transgénico es. Esa era nuestra idea en ese momento. Era muy volada para ese tiempo, pues estamos hablando del año 2012, pero unos años después empezaron a aparecer un montón de aplicaciones de ese tipo. Y a día de hoy es mucho más fácil. O sea, de hecho nosotros nos entrampamos en temas técnicos porque era difícil guardar toda esa data. A día de hoy, con la inteligencia artificial, con la lectura de imágenes, de reconocimiento de imágenes, es mucho más fácil. Entonces el timing también es relevante. No te podría decir que si emprendiera con eso hoy voy a hacer un unicornio, porque probablemente ya me pasé del timing, pero esa es una variable súper importante. Así que eso es lo que te venía a contar hoy día. Quería contarte un poco de mi experiencia, de que estoy súper abierta a compartirla contigo, con ustedes que me siguen en el canal, por el podcast, entre otros, y a ser súper honesta también de que estas cosas se van dando con el tiempo y nadie tiene una fórmula mágica para emprender o innovar, pero sí
los que estudiamos este tema ya, como en mi caso, unos 10, 15 años, ya tenemos más métodos para poder asegurarnos de que los procesos sean más rápidos, para descubrir rápidamente que el proyecto no va por ahí. El primer proyecto, que es este de accesibilidad universal que te comentaba, me duré como 2-3 años trabajando para darme cuenta que no funcionaba. Un proyecto que hice el año pasado con una profesional de la salud, me di cuenta en 3 meses. En 3 meses fue suficiente para darme cuenta. ¿Por qué? Porque yo ya estaba pensando con una mentalidad de innovación y de emprendimiento. Y me di cuenta de una variable que te dije antes: equipo. La persona no era la adecuada. Y probablemente yo no era la adecuada también para trabajar allí. Y lo mismo pasó después con otro proyecto que hice de accesibilidad. Entonces tú vas agregando habilidades, pero no es que tampoco vas a ser infalible. Eso es lo que te quería contar, y me gustaría que, si tienes dudas, si hay temáticas que te gustaría que abordara en videos como este, me contaras, me escribieras en los comentarios. A mí me encantaría contarles más sobre IA para hacer prototipado, también hablar más sobre startups, hablar más sobre los procesos de cómo partir una idea de negocio, etc. Por eso me gustaría saber qué temas te gustaría ver en el próximo video. Y antes de terminar, te quiero dejar invitado a que, si quieres empezar ya con este proyecto, tienes un proyecto, una idea en mente de producto digital y a lo mejor no sabes programar, o sabes pero quieres hacerlo rápido, te voy a dejar un video donde hablo sobre cómo hacer tu prototipo en IA en muy poco tiempo. Así que revísalo y déjame tus comentarios de si te gusta o no y de qué podemos hablar en el siguiente video. Que estés súper bien, y ojo con los vendedores de humo sobre hacerse rico haciendo emprendimiento e innovación. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda que si te gustó este video puedes darle like y seguir el canal de YouTube de Coffee Tech Insights.